Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de la Roma antigua. La Roma antigua es una de las civilizaciones más influyentes de la historia, cuya cultura, política y leyes han dejado un legado profundo y duradero, especialmente en el mundo occidental. Roma fue fundada, según la leyenda, en el 353 antes de nuestra era y perduró hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de nuestra era. Aunque el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, continuó existiendo hasta 1453, durante su auge, Roma dominó una vasta extensión de territorios que incluían gran parte de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. La ciudad de Roma se fundó según la mitología por Rómulo y Remo. A lo largo de su historia, Roma pasó de ser una pequeña ciudad-estado a convertirse en uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. Inicialmente, Roma fue una monarquía, pero en el 509 antes de nuestra era se instauró la República Romana, un sistema de gobierno donde el poder residía en los ciudadanos, a través de los senadores y magistrados elegidos. Durante esta etapa, Roma comenzó a expandirse. En el 27 antes de nuestra era, el general Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador, marcando el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. Bajo el Imperio, Roma alcanzó su mayor extensión territorial y se convirtió en una superpotencia. Durante la República, el poder estaba dividido entre varios magistrados, el Senado, un órgano aristocrático, y las asambleas populares. Los dos principales magistrados eran los cónsules, elegidos anualmente. Aunque existían instituciones democráticas, Roma nunca fue una democracia plena. Solo los hombres libres y propietarios de tierras podían participar en el gobierno. Con la llegada del imperio, el poder se centralizó en el emperador, quien tenía el control absoluto sobre la política y las decisiones militares. Algunos emperadores como Trajano y Marco Aurelio fueron muy respetados por su habilidad de gobierno y sus logros, mientras que otros como Nerón y Calígula son recordados por sus abusos de poder y crueldad. La sociedad romana era compleja y jerárquica, dividida en varias clases: patricios, aristócratas ricos, generalmente propietarios de tierras que ocupaban las posiciones más altas en la sociedad; plebe, la clase baja, compuesta por campesinos, artesanos, obreros y soldados. Durante la República, los plebeyos lucharon por obtener más derechos y poder político. Los esclavos, que no tenían derechos, constituían una parte importante de la economía romana. Eran utilizados en el hogar, la agricultura, las minas y en las grandes construcciones. Ciudadanos libres y libertos. Algunos esclavos eran liberados y podían alcanzar una cierta posición económica o social, aunque no tenían todos los derechos de los ciudadanos romanos. En cuanto a la economía, estaba basada principalmente en la agricultura, con grandes latifundios, y el comercio, especialmente en el Mediterráneo, que era conocido como el Mare Nostrum, nuestro mar. Roma también se benefició enormemente del tributo y la explotación de las tierras conquistadas. El derecho romano es uno de los legados más importantes de la antigua Roma y sentó las bases de muchas instituciones jurídicas modernas. A lo largo de los siglos, Roma desarrolló un sistema legal basado en principios de justicia y equidad que influiría en los sistemas legales de la Europa medieval y en las leyes modernas. El Corpus Juris Civilis, compilado por el emperador Justino I en el siglo VI después de nuestra era, es una de las obras más importantes del derecho romano y sigue siendo relevante en el derecho civil de muchos países hoy en día. En lo que respecta a la religión, los romanos eran politeístas y creían en una multitud de dioses, que a menudo estaban relacionados con aspectos de la vida cotidiana como el hogar, el comercio y las batallas. Los dioses romanos eran muy parecidos a los dioses griegos, pero con nombres diferentes. Por ejemplo, Zeus en la mitología griega se convirtió en Júpiter en Roma. A partir del siglo I después de nuestra era, el cristianismo comenzó a expandirse en el Imperio Romano. Inicialmente fue perseguido por las autoridades romanas, pero en el siglo IV, el emperador Constantino I lo legalizó y promovió, convirtiéndolo en la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Milán en el 313 después de nuestra era. El cristianismo jugaría un papel fundamental en la transformación de la Roma antigua. La cultura romana fue profundamente influenciada por la griega, pero también desarrolló su propio estilo distintivo en muchas áreas. Literatura. Los romanos produjeron una rica tradición literaria con autores como Cicerón, filósofo y orador; Virgilio, autor de la Eneida; Ovidio, autor de la Metamorfosis; y Horacio, poeta lírico. En la arquitectura, los romanos son famosos por sus avances en ingeniería y arquitectura, como el uso del arco, la bóveda y el domo. Obras icónicas como el Coliseo, el Panteón de Roma y los acueductos romanos son ejemplos de su destreza arquitectónica. El arte romano, especialmente en la escultura, estaba muy influenciado por el arte griego, pero los romanos también eran conocidos por sus retratos realistas que destacaban los rasgos de las personas. El Imperio Romano alcanzó su máxima extensión en el siglo II después de nuestra era,
pero a partir del siglo III empezó a experimentar una serie de crisis, incluyendo invasiones bárbaras, inestabilidad política, económica y social. En el 395 después de nuestra era, el emperador Teodosio I dividió el Imperio Romano en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de nuestra era, tras la invasión de los pueblos germánicos, marcó el fin de la Roma antigua. El Imperio Romano de Oriente, más conocido como Bizancio, continuó hasta 1453 cuando cayó en manos del Imperio Otomano. El legado de Roma es inmenso y sigue influyendo en el mundo moderno. Algunos de los aspectos más destacados de su legado incluyen el derecho romano, que constituye la base de muchos sistemas legales actuales; el sistema de gobierno de Roma, especialmente en lo que respecta a la organización del poder, la ciudadanía y el concepto de la república; las lenguas romances como el español, el francés, el italiano y el portugués derivan del latín, la lengua del Imperio Romano; las infraestructuras romanas, acueductos, carreteras, puentes, que permitieron una conexión eficiente dentro del vasto imperio y que aún hoy se utilizan como base en muchos lugares. Así, la civilización romana, con su contribución a la política, las leyes, las artes y las ciencias, sigue siendo un pilar fundamental de la cultura occidental. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.